Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa. Un mensaje inspirado por Dios que te llevará de victoria en victoria a descubrir el propósito de tu vida. La última canción que entonaron los músicos hablaba sobre la sobrenaturalidad. Y precisamente ese es el tema que voy a hablar hoy. Y sin platicar con Julio, pues creo que nos pusimos en mutuo acuerdo. Así que quiero que abran sus Biblias en Génesis 26 y vamos a leer del capítulo 1 al 4. Y dice así: después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y quiero que pongas atención a esto: multiplicaré tu descendencia con las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Hubo una palabra. Yo no sé a cuántos les han dado palabra y que han olvidado esa palabra, y que en este púlpito hemos dado palabra, pero quizás no la han creído, pero tenía que haber una palabra. Génesis 26, 12, saltémonos hasta el 12, dice así: y sembró Isaac en aquella tierra que Jehová le había dicho. Por aquella palabra empezó a sembrar y cosechó aquel año, ¿cuánto? 100 por 1. Y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y engrandecido hasta hacerse muy poderoso. Denle un fuerte aplauso al Señor. Yo no sé cuántos quieren ser prosperados, pero él recibió una palabra y tuvo hatos de ovejas, hatos de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercados con él. Y abriendo otro pozo, y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sitna, y se apartó de allí. Y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y nos ha fructificado en esta tierra. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, el capitán del ejército, y les dijo: Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que aún que Jehová está contigo. Y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal
como nosotros te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te hemos enviado en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Ahora miren pues, cuando Dios creó esta tierra, cuando Dios creó la tierra en que vivimos hoy, fue algo sorprendente. Y cuando leemos nosotros Génesis 1, dice ahí la Biblia que por fe nosotros creemos que la creación fue hecha, ¿sí o no? Amén. Y entonces, di conmigo por una palabra. No, pero dilo con fe. Por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Y mira lo que dice Génesis 1:11. Él dice, y hágase la luz. ¿Y qué fue hecha? La luz. Y hágase los cielos. ¿Y qué fue hecho? Todo comenzó a responder. La tierra, la naturaleza empezó a responder por una palabra. Yo quiero que le pongas ojo a esto. Génesis 1:11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Él dio la orden. Él dio una orden que produjera hierba verde y los árboles dieran fruto. Cuando Él dijo, la tierra obedeció a su palabra. Ahora, en el pasaje que leímos anteriormente dice que hubo hambre en toda la tierra. Había escasez de comida. No era posible sembrar y poder recoger lo que Él había sembrado. Él podía tener la semilla, pero no podía sembrarla en aquel lugar desértico, desierto, estaba seco, y mucho menos no llovía. Aunque tuviera la mejor semilla, no podía producir nada de esa tierra, porque no había agua, no había los minerales ni los nutrientes que la tierra tenía. ¿Sí me siguen? Pero el Señor dio una palabra y dijo: siembra en esa tierra. Y Él fue obediente y puso su semilla, y en contra de todo pronóstico de la razón y de aquellos que sembraban. Porque les voy a decir una cosa: los filisteos también sembraban, pero nadie le daba, solo aquí a Él. Pero el Señor le dijo: siembra en esa tierra. Isaac puso su semilla en el desierto y en la tierra de los filisteos. Y aunque no había minerales en esa tierra, ni los nutrientes que tenía la tierra, ni el agua que daba vida a cualquier cosa que él sembrara, él la sembró. ¿Por qué? Porque hubo una palabra. La tierra respondió a una palabra de Dios. Siembra, le dijo. Y la tierra empezó a confabular y empezó a trabajar para que la semilla que él sembrara, a causa de una palabra, empezara a nacer ahí. Y espero que lo estén entendiendo. No sé si me están entendiendo, pero la tierra no tenía minerales ni no tenía elementos para poder producir siquiera una plantita, ni siquiera había agua. Pero sí había una cosa: había una palabra de Dios, el cual él había obedecido. Y ahí le llamó a ese pozo, cuando le empezaron a cerrar, porque Isaac empezó a abrir pozos y se los cerraban. Abría pozo y se los cerraban. Abría un pozo y reñían con él, y abría otro pozo y se enojaban, hasta que encontró un pozo que le llamó Dehobón. Dehobón. Lugares amplios y espaciosos significa en el hebreo. Y siguió abriendo pozos. Si ustedes siguen leyendo, él siguió abriendo pozos. Pero hubo una palabra. Esa palabra andaba gravitando en el espacio, y cuando fue dada y cayó a tierra y él puso su semilla, empezó a germinar a causa de una palabra. La tierra responde a lo que Dios dice.
no respondió al trabajo, porque también los filisteos trabajaban. No respondió al trabajo, respondió la tierra a la palabra y a la voz de Dios que él había dado. No era la semilla, no era la tierra, era la palabra que Dios había dado a Isaac en aquel momento. Él fue obediente a esa palabra. Cuando nosotros iniciamos el ministerio Casa de Bendición, ya habrá algunos años, Dios nos dio una palabra, pero yo le pregunté al Señor, ¿dónde vamos a comenzar? No teníamos nada. Un par de amigos alquilaron 2 locales en un hotel y pusieron 200 sillas. Tenían al pianista, al guitarrista, al tecladista, al bajista, al que cantaba. Habían preparado un buen sermón. Lo tenían todo. Y yo me preguntaba, Señor, yo no tengo nada. ¿Cómo voy a comenzar el ministerio si no tengo nada? Yo estaba sentado, recuerdo, en la sala de espera de la clínica. Comienza con lo que tengas, me dijo. Y yo estaba sentado aquí viendo la salita de espera y vi el parqueo. Y cuando vi el parqueo, entendí algo. Voy a empezar a tener. Y yo decía, Señor, yo no tengo nada, comienza con lo que tengo. Y traje esta pandereta porque no tenía ningún instrumento. Y vino mi hermana y me regaló este instrumento, esta pandereta, que la traje y la tengo guardada ahí porque fue el único instrumento que tenía para comenzar. Pero además de eso, Dios tenía una palabra para nosotros. Años después, aquellos amigos que habían alquilado en el hotel 2 salones con 200 sillas, ya no tuvieron iglesia. Y hoy nosotros estamos aquí con una iglesia y vamos creciendo. Dale fuerte el aplauso al Señor. La tierra responde a la palabra de Dios. La tierra responde a una palabra. Aleluya. Y mira, Isaías 55, 10, 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiera y será prosperado en aquello para que la envíe. Repito, como desciende de los cielos la lluvia, como desciende la nieve en la tierra. Mira lo que dice Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Cuando tú crees esa palabra, nadie te va a hacer frente. Vas a derrotar a todos. Todos van a salir corriendo, porque tú has creído esa palabra. No te desamparará y no te dejará. Como estuve con Moisés, voy a estar con ustedes. Vinieron 5 naciones, 5 reyes en contra de Josué. Él solito echó a correr a 5 reyes y 5 naciones que fueron a pelear con él. Así que tú tienes la palabra. Si tú tienes la palabra, nadie te va a poder hacer frente a lo que tú has creído. Ya sea un ministerio, ya sea una relación nueva, ya sea un empleo, ya sea un negocio, ya sea, no sé, pero nadie va a poder hacerte frente. El arma espiritual de Efesios dice que es la espada. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. Y hay un pasaje que quiero compartirles con ustedes, donde habla de los valientes de David, pero menciona 3 hombres de los más valientes, porque hubo uno que mató a 800 hombres. Y bueno, si un hombre mata a 800 soldados, ¿por qué no lo tengo como mi guardia, va? Como dicen los de peluche. Si tengo un hombre que mata a 800, ¿para qué voy a tener yo 400 guardaespaldas si solo con uno me basta?
Y mira lo que dice 2 Samuel 23:10. De Eleazar, uno de los 3 valientes que él tenía, que se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano en su espada. Arqueo, aquel día Dios le dio una gran victoria y se volvió del pueblo en pos de él, solo para recoger el botín. Ahora mira pues, la gente estaba con Eleazar, pero cuando venían con él solito, se quedó puro D'Artagnan ahí. Y todos sus amigos salieron corriendo hacia atrás. Pero cuando él se da cuenta, los amigos se dan cuenta que él empieza a vencer y derrota a el ejército contrario, ahora sí regresan a recoger el botín. Y mira, tener la palabra de Dios, y escucha lo que le voy a decir, tener la palabra de Dios es como tener una espada. Es como tener esa espada. ¿Y saben qué significa Eleazar? Dios es mi ayuda. Él se paró y él dijo, Dios es mi ayuda. Y cada vez que estaba así, Dios es mi ayuda, Dios es mi ayuda, Dios es mi ayuda. Vénganse, son 800, Dios es mi ayuda. ¿Cuántos más? Dios es mi ayuda. Vengan más, Dios es mi ayuda. ¿Cuántos pueden decir, Dios es mi ayuda? Persistente en la palabra. Tiene que ser persistentes en la palabra. Isaac tenía la palabra, y aunque lo echaron, él seguía abriendo pozos. Pastor, me echaron del trabajo, busca otro. Pastor, no sé qué pasó, no sé, había un ambiente hostil, yo no pude. Mire, busca otro trabajo. Cerrarle pozos de agua en el desierto a alguien era matarlo. Sin embargo, él humildemente, me cerraban, reñían, él se iba, por supuesto, de plano enojado, y abría otro pozo, y llegaban y le cerraban el pozo, y seguía. Yo no sé cuántas veces te han cerrado las puertas y has perdido la esperanza. Es que mi edad. Recuerdo a una ancianita que estaba haciendo ejercicio, y dije, esta señora de muy grande edad, le voy a preguntar por qué hace ejercicio. Dije, lo primero que pensé es, quiere llegar en forma al cielo. Y cuando fui, le dije, ¿qué tal, señora? Mucho gusto. Me da la curiosidad preguntarle qué edad tiene. Y me dijo, tengo 90 años. Y me dijo, bueno, yo le pregunté, ¿y cómo se siente? ¿Sigue haciendo ejercicio? Sí, fíjese que hago ejercicio porque no quiero cansarme cuando llegue a mi casa a subir al segundo nivel. Y entonces me le quedé viendo yo y le dije, en mi mente, ahora no se lo dije, esta señora quiere seguir viviendo más. Cuestión de actitud. ¿Cuántas veces nos han cerrado? Los empresarios más grandes de este planeta, de este mundo, de esta tierra, han tenido éxito después de un montón de caídas. Se caen, se levantan. Se caen, se levantan. Hay una canción que dice, tropecé con la piedra o con la misma piedra, no sé si la han oído. Pero hay mucha gente que tropieza con la misma piedra, a tal punto que se tropiezan, abrazan la piedra y se quedan durmiendo mejor con la piedra y ya no se levantan. Tenemos que seguir perseverando en la palabra. No importa cuánto tengan que perseverar, no importa cuántas caídas vas a tener, tenés que seguir levantándote en el nombre de Jesucristo. Él es nuestra fortaleza. Si Dios nos dio una palabra y dijo que esta iglesia iba a ser habitada por miembros que iban a conquistar todos sus sueños, que iban a alcanzar todo lo que se proponían. Porque miren, ojo con lo que les voy a decir, todos los hombres de fe tuvieron una palabra. Noé tenía una palabra, que construyera una arca en un lugar donde nunca había llovido. ¿Eso es tener fe, sí o no? Es como si le dijeran ahorita a la hermana aquí, construí un arca allá y de 1 kilómetro de diámetro, pero aquí, ¿y cómo va a ser para botar todas las casas? ¿Verdad? Que no tiene lógica. Pero eso le pasó a Noé, y tuvo que empezar a construir con todos sus hijos. Y todo ¿qué creen ustedes que pensaban la gente de Noé? Este está chiflis,
Este es saber de cuál fumó. Y construyendo en medio de ahí, ni lugar hay donde, pero él la construyó. Y ya vieron los resultados. Él tuvo fe. Abraham salió de Ur de los Caldeos porque él tenía una palabra. Abraham tuvo un hijo, aunque estaba anciano, y su esposa estéril, tenía una palabra. Isaac tenía una palabra, Jacob tenía una palabra, José tenía una palabra, y tú y yo tenemos una palabra porque Él nos la ha prometido. Tú y yo tenemos una palabra porque Él nos la ha prometido. Y si tú arrebatas, agarro esa promesa y digo: Señor, tengo la palabra, pero no te he creído. Esta iglesia camina en lo sobrenatural. Hemos caminado en lo sobrenatural porque nos ha dado una palabra. Una vez me preguntaron a mí, y con esto voy a ir finalizando. Me preguntaron: pastor, ¿por qué habla usted solo en futuro? ¿Por qué no habla en el presente? Y siempre he predicado futuro, porque trato la manera de visualizar más allá. A veces estoy sentado en una silla y me quedo pensando, como cuando le dicen a uno: aquel se le fue el pájaro. Y me quedo viendo algo ahí, trabado viendo algo. Y llega mi esposa y me dice: mira, ¿y ahora en qué estás soñando? Cuando me oyen a mí siempre hablar: mire, la otra iglesia va a ser un poquito más grande que esta y va a estar en el Naranjo. Siempre lo he dicho. Siempre le dije una vez aquí parado: algún día tendremos una pantalla. Y algunos igual me criticaron y me dijeron: esos son los Judas, ¿va ustedes? Que a veces dicen: ¿por qué una pantalla si tantos pobres que hay? Y dije yo: ay, Señor, ¿cuántos están cómodos? No por entretenerlos, sino por su comodidad. Cualquiera de ustedes quisiera tener su casa bien limpia, bien ordenada, sin polvo, con un cuadro bonito, con un tapete en la entrada que diga: bienvenidos, Cristo te ama, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando entra uno a la mesa, a aquella mesa limpia, con un mantel bonito y sus tapetes en cada silla. ¿A cuántos no les gusta eso? Entonces nosotros nos hemos dedicado a hacer un templo para que ustedes estén cómodos. Habíamos guardado las sillas. Y yo le digo a mi esposa: mira, saquémoslas nuevamente, porque peor ahora en diciembre frío, uno se siente y la silla de metal bien frío a ustedes. Saquemos las sillas. Mira, se están humedeciendo, se están poniendo. Pongámoslas pues, pongámoslas. Pero tratamos la manera de ir cuidando los detalles, no para entretenerlos, para que ustedes estén cómodos. Para eso lo hacemos. Hoy Dios ha traído una palabra. Si tú has dejado la palabra que algún día quizá aquí oíste, y yo no te puedo decir hoy, pero en un futuro lo voy a decir, aquella palabra que un día desatamos en este púlpito, vas a poder irla a buscar en YouTube o en las prédicas que tenemos en Facebook y vas a decir: sal, llega, métete en la computadora, empieza y recuerda aquella palabra que se te dio, porque esa palabra fue dada por Dios y tú la atesoraste, pero la dejaste decir. Ahora tienes que llegar al cajón de abajo, sacar los papeles y decir: Señor, aquí está, esa pandereta fue la palabra, el único instrumento. Y con esto finalizo. Un día dije: ya no voy a cargar instrumentos. Todos los días yo bajaba la batería, todos los días bajaba el teclado. Una noche antes lavaba el parqueo, ponía todo. Y era cansado, y yo le decía a mi esposa: un día ya no lo voy a hacer. Ya no, ya va a estar todo. Pues yo ya no lo hago. Hago otras cosas, ¿verdad? Pero ya no. ¿Por qué? Porque hay una palabra. Hay una palabra para esta iglesia. Vamos a caminar en lo sobrenatural. Van a haber sanidades, van a haber liberaciones, van a haber empleos. Yo no sé si a ustedes les dio el COVID a alguno de aquí. Y yo sé que ni me va a decir que sí, ni me va a levantar la mano. Ya no lo van a saludar hoy. Pero creo que Dios nos libró. Yo les digo, yo he trabajado en el mero foco de la enfermedad. Y yo no fui contagiado. En el mero foco.
porque yo tengo una palabra y tengo una misión que cumplir. Así que hoy yo te invito a que sigas creyendo por tus sueños, lo que sea. Y aunque la fe es de locos, porque van a decir, eso es mucho, yo no lo creo. La fe realmente es para cosas, para mentes muy avanzadas, muy avanzadas. Así que pongámonos de pie, y yo sé que hoy Dios va a traer a memoria tus sueños. Hoy va a traer a memoria todo aquello y lo vas a ver alcanzar. Y yo quiero oír testimonios de gente que diga: pastor, esto hice el año pasado, esto hice este año y esto quiero hacer el año que viene. Es cierto que tenemos ya escasos días para terminar el año, pero nosotros en medio de la pandemia avanzamos como iglesia un montón. Ayudamos a pastores, ayudamos a gente en medio de la pandemia. Dios es fiel y hay un propósito. Levanten sus manos ahí donde estén y vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos. Hoy recuerdo aquella palabra que tú me diste, aquella palabra que nunca creí, pero hoy entiendo que el universo confabula para que esa palabra se cumpla. Tú has puesto tu parte, pero hoy yo pongo mi parte en creer y en activarme en fe, en que sé que, como dice Génesis 1:28, que tú bendijiste al hombre, yo voy a caminar como un bendecido. Gracias te doy, Señor. Si tú no has entregado tu vida a Cristo hoy, ahí donde estás puedes decir: Señor, hoy entrego mi corazón, me entrego mi vida a ti. Sé que si algo me pasara el día de hoy, hoy estaré tocando la puerta. Sé que me recibirás con amor. Y si te has alejado y te quieres reconciliar, puedes decir: Señor, pequé contra ti y hoy quiero reconciliarme nuevamente. Sé que Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Si has hecho esta pequeña oración, creemos que Dios ya ha obrado el milagro de salvación en ti. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Una vida con propósito, con el pastor Haroldo Siliesa.